La descolonización por Laura Cabarcas. Desde los años finales de la década de los 40, los procesos de transformación política y social del orden internacional motivaron el deseo de varios países africanos y asiáticos de conformarse como naciones independientes, para lo cual debían eliminar los rezagos coloniales que traían desde el siglo XIX. Desde finales de los 40, los movimientos de descolonización en África reunieron a las sociedades alrededor de un solo objetivo. El contexto de la descolonización. Gracias al progresivo desarrollo de los medios de comunicación y de transporte, y con el declive de los grandes imperios europeos, el proceso de descolonización en Asia y África comenzó en 1946 con los movimientos de independencia en Filipinas y Transjordania. El modelo de desarrollo industrial se había expandido por todo el mundo, evidenciando los problemas de dependencia política y económica en Asia y África. Durante los años 50, 60 y 70 surgieron movimientos nacionalistas en pro de la independencia de casi todos los estados de esos continentes. La ola de descolonización fue la respuesta de las colonias asiáticas y africanas frente al sometimiento que desde el siglo XIX y después de la Primera Guerra Mundial habían impuesto los estados europeos. Además, con la creación de la Organización de las Naciones Unidas en 1948, se había generado una conciencia nueva sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos. La descolonización en África. A raíz de la distribución inequitativa de la riqueza y la aplicación de políticas racistas y depresivas, varios movimientos de reivindicación social nacionalista fueron organizados durante la década. Muchos de ellos fueron liderados por miembros de las élites criollas, casi siempre educados en la metrópoli, pero que mantenían posturas críticas frente a los poderes europeos. Estados Unidos y la Unión Soviética evidenciaron su apoyo a la creación de nuevos estados en África, pues estaban interesados en expandir su influencia política e ideológica a nuevos territorios. Para 1945, Egipto, Liberia, Etiopía y la Unión Surafricana, desde 1951 República Surafricana, ya se habían proclamado como las primeras naciones soberanas africanas. Con el imperialismo del siglo XIX y la división generada por la Primera Guerra Mundial, África estaba ocupada antes de la Segunda Guerra Mundial por Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Portugal e Italia. Los mecanismos de independencia. Los movimientos independentistas se conformaban en organizaciones que actuaban como partidos políticos en algunos casos o como guerrillas clandestinas, entre otros. En África del Norte, desde los años 30, varios movimientos de nacionalismo árabe o panarabismo influenciado por el socialismo fueron involucrándose en los sistemas políticos. Con la influencia de los movimientos independentistas en Egipto, Libia consiguió su independencia de Italia en 1951, pero se instaló una monarquía que fue sucedida por la dictadura militar de Muammar Gaddafi. En Túnez se organizaron milicias urbanas lideradas por el partido Neo-Destur, que acosaron con el terrorismo a los colonos franceses hasta lograr su independencia en 1956. El caso más particular fue el de Argelia, pues el movimiento nacionalista se organizó como una guerrilla liderada por Ahmed Ben Bella y llevó a cabo una guerra de liberación larga y sangrienta. Argelia logró su independencia en 1962. En África subsahariana se dieron procesos graduales como el de la Costa de Oro, actual Ghana, que logró su independencia de Gran Bretaña en 1957, con la instauración de un nuevo Estado democrático y tolerante con los colonos, liderado por Kagame Nkrumah en 1952. Nigeria obtuvo su independencia en 1960 luego de un cruento proceso que enfrentó etnias, facciones religiosas y clases sociales en una larga guerra civil que desestabilizó al Estado recién creado. Kagame Nkrumah nació en 1909 y murió en 1972
político y filósofo promotor del panafricanismo. Tuvo como lema principal la frase «Busca primero el reino político y todo lo demás vendrá». En África Central y África del Sur el proceso se desarrolló tranquilamente, aunque tuvieron lugar algunos conflictos étnicos y raciales debido a los regímenes de segregación y a los límites territoriales arbitrarios impuestos por los colonizadores europeos. La descolonización de los territorios británicos fue pacífica. En 1963, Kenia logró su independencia gracias a la intervención de su líder Jomo Kenyatta, quien logró conciliar entre diferentes facciones políticas y etnias e estableció una relación cercana con los británicos. Así también en Sudáfrica y Rodesia del Sur, Zimbabue, la mayoría blanca buscó conservar el poder y enfrentó a guerrillas que luchaban contra los regímenes racistas, pero logró instaurar gobiernos estables. La descolonización en Asia. Desde finales de los años 40, con la independencia de India, comenzó el proceso de descolonización en Asia. Se crearon nuevos estados en casi todos los países antes ocupados por Gran Bretaña y Francia. Se desafió la lógica bipolar de la Guerra Fría, pues cada una de las nuevas naciones adoptó modelos políticos muy diversos. Independencia de India. El 15 de agosto de 1947, Jawaharlal Nehru y Mahatma Gandhi, líderes de un movimiento pacífico por la independencia de India, anunciaron el despertar de la India a la vida y a la libertad. Las autoridades inglesas accedieron a la creación de una nueva constitución, un parlamento y un estado constituido luego de negociaciones con el Partido del Congreso, representado por Gandhi y Nehru. Clement Attlee, primer ministro británico, estableció que la instauración del nuevo estado sería llevada a cabo antes de junio de 1948. El virrey de la India, Lord Mountbatten, se reunió con el Partido del Congreso y con la Liga Musulmana, encabezada por Muhammad Ali Jinnah, para establecer las nuevas bases del autogobierno. Durante el periodo colonial, las relaciones del poder establecidas por los británicos habían generado rivalidades entre los adeptos del hinduismo y los creyentes musulmanes. Para 1948 las relaciones entre las dos religiones eran tensas y habían aumentado debido a problemas de redistribución territorial. El proceso de consolidar una sola nación se rompió debido a la oposición de la Liga Musulmana, lo cual dio paso a la formación de dos estados divididos por su confesión religiosa, la Unión India y Pakistán. Años después, en 1971, a raíz de la inestabilidad del Estado pakistaní, varias hambrunas y desastres naturales, se dio la guerra de independencia del Estado de Bangladesh, en la zona de Bengala, al oriente de la península de Indostán. La Guerra de Liberación en Indochina. Hasta mediados de los años 50, la península de Indochina era una colonia francesa compuesta por los territorios de Annam, Tonkin, Cochinchina, la República Yemer y Laos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses la invadieron en represalia contra los franceses, pero fueron enfrentados por un movimiento nacionalista y comunista llamado el Viet Minh, encabezado por Ho Chi Minh, que fue un presidente de la República Democrática de Vietnam entre 1945 y 1969. Luego de la guerra, el ejército francés se mostró interesado en volver a establecer su poder en la ciudad de Saigón. Ho Chi Minh se declaró en contra de la nueva intervención y expandió la guerra contra los franceses a todo el territorio. Mientras tanto, en Laos y Camboya también se organizaban movimientos contra los franceses. En 1954, luego de la batalla de Dien Bien Phu, el ejército de Ho Chi Minh expulsó a los franceses del territorio norte e instauró la República Democrática del Vietnam. En el sur, Estados Unidos apoyó la instauración de un régimen dictatorial liderado por Ngo Dinh Diem. En la Conferencia de Ginebra de 1954 se dividió la península y se aceptó oficialmente la creación de Laos, Camboya y Vietnam. La independencia de Indonesia.
La creación del Estado de Indonesia se logró luego de la expulsión de las fuerzas coloniales holandesas. Los japoneses ocuparon las islas en 1942 y favorecieron la consolidación del movimiento nacionalista de Ahmet Sukarno, quien venía trabajando en conjunto con los comunistas. El 17 de agosto de 1945 se proclamó la independencia de Indonesia, pero solamente hasta agosto de 1949 fue ratificada por la Conferencia de La Haya. Los holandeses buscaron retomar el control por la fuerza, pero el ejército organizado por Sukarno impidió su entrada. En 1965, luego de un periodo de revueltas sociales, un golpe de estado llevó al poder al general Suharto. A comienzos de los 60, el líder Ahmet Sukarno, en el centro, estableció relaciones con Estados Unidos. Aquí se aprecia en compañía del presidente John F. Kennedy. Birmania. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón derrotó a los británicos, invadió el territorio de Birmania y se enfrentó al ejército independiente birmano liderado por Aung San. Los japoneses trataron de hacer alianzas que sin embargo fallaron y posibilitaron el retorno de los británicos en marzo de 1945. Estos permitieron la existencia del movimiento independentista, pero ante la muerte de Aung San, en 1947 se instauró un gobierno provisional. En 1959, el líder U Nu organizó una revuelta comunista con la que consiguió el poder. Sin embargo, en 1962, el general Ne Win instauró su régimen militar. Entre 1974 y 1988 se instaló la República Socialista. Ceilán adquirió su independencia de Gran Bretaña en 1948. Su nombre se mantuvo hasta 1972, cuando pasó a llamarse República Democrática Socialista de Sri Lanka. En 1948, los singaleses crearon una ley que negaba la ciudadanía a los tamiles, una etnia de origen indio residente al norte de la isla que trabajaban en las plantaciones de té. Desde entonces surgió un enfrentamiento entre los singaleses nacionalistas del sur y los tamiles que habitaban las tierras secas del norte. Los tamiles optaron por formar grupos guerrilleros como los Nuevos Tigres Tamiles. Argumentos sobre la guerra de guerrillas. De acuerdo con el siguiente texto y basándote en lo que has aprendido sobre los procesos de descolonización en Asia y África, escribe una reflexión sobre el carácter de las luchas armadas guerrilleras en el siglo XX y su efecto con los países menos desarrollados. Básate en la siguiente pregunta. ¿Crees que existe alguna relación entre la lucha armada y el bajo nivel de desarrollo económico de un país? La guerrilla es la guerra de las masas populares de un país económicamente atrasado enfrentando a un ejército agresor fuertemente equipado y bien entrenado. Si el enemigo es débil, él se ataca. Si es fuerte, se le evita. A su armamento moderno se le opone un heroísmo sin límites para vencer. En la Guerra de Liberación de Vietnam, la guerrilla se generalizó en todas las regiones temporalmente ocupadas por el enemigo. Cada habitante era un soldado, cada ciudad una fortaleza, cada ayuntamiento un estado mayor. Todo el pueblo participaba en la lucha armada. Bonnie Nguyen Giap, Guerra Popular, Ejército Popular, 1960. En el siglo XX, la guerra de guerrillas transformó los enfrentamientos armados y causó la derrota de poderosos ejércitos. Gracias por su atención.